Ok, vamos a iniciar. A ver, ¿ya está? Ok. Ok, pues vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy, conmemorando el Día del Abogado, tenemos la fortuna de compartir el día de hoy este espacio con grandes profesionistas en el ámbito pericial y jurídico de la República Mexicana. Para nosotros es un honor que nos acompañe de nueva cuenta la maestra Claudia Yadira Martín Castillo. Ella ha colaborado con nosotros en diferentes eventos. Actualmente es juez laboral del estado de Campeche. Tiene una maestría en Derecho Constitucional y Amparo, es doctorante en Derecho Laboral, licenciada en Derecho, por hacer muy corto su currículum. También tenemos el honor el día de hoy de tener a nuestra representante, a nuestra directora del estado de Campeche, la maestra Grecia Guadalupe Uc Magaña. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Campeche, con maestría en Derecho Penal y Criminalística por la Universidad Mesoamericana de San Agustín. Es docente de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Campeche, perito en grafoscopía, documentoscopía, dactiloscopía y hechos de tránsito en el Poder Judicial del Estado de Campeche. Es asociada y directora de la Barra Nacional de Peritos en Documentoscopía, representando al Estado de Campeche. También tenemos el honor que nos acompañe la maestra en Derecho Penal y Criminalística, la maestra Mari Carmen Aguilar Albornoz. Ella tiene un amplio currículum, voy a hacer una síntesis. Ella es especialista en materia familiar, especialista en materia penal, perito en grafoscopía y documentoscopía, perito en dactiloscopía, en hechos de tránsito terrestre, perito en criminalística de campo, perito en balística, certificación por CETEC y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán de litigación oral avanzada, investigador de tiempo completo, máster en docencia e investigación científica, docente en la materia jurídica y forense, en criminalística, en grafoscopía y bases jurídicas mexicanas, dactiloscopía, clínica de derecho familiar, juicios de amparo, juicios orales, interrogatorio y contrainterrogatorio, entre otras. También tenemos el gusto que nos acompañe nuestra compañera
Guadalupe, la licenciada y maestra Guadalupe Guzmán López, del Estado de México, asociada de la Barra Nacional de Peritos en Documentoscopía. Ella es licenciada en Derecho, especialista en Derecho Civil y Familiar, perito en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, especialista en Derecho Civil y Familiar, perito también en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Se ha desempeñado en el sector público como abogada investigadora en diversas contralorías internas de la Ciudad de México. También tenemos el gusto, el honor que nos acompañe la licenciada Lilia Mirna Hop. No sé si estoy bien pronunciado, para mí es un gusto, una compañera y una amiga que conozco mucho. Bueno, ella es perito en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía con especialidad. Es licenciada en diseño gráfico, es perito del gobierno del estado de Michoacán y también es asesor particular en la notaría. Se me olvidó el número de notaría, Mirna, discúlpame. 74. Notaría 74 de Zitácuaro. De aquí del estado de Michoacán, sí, de Zitácuaro. Bueno, pues bienvenidas sean todas ustedes a este conversatorio. La verdad es que es algo muy ameno. Vamos a tratar de hacerlo muy ameno y tratar también de dejar algo de conocimiento a todos los compañeros. Pues muy bien, vamos a dar inicio. El primer reactivo que nosotros vamos a... bueno, antes de eso, quiero agradecer y también en este momento hacer la entrega de distinguir a la maestra Claudia Yadira Martín Castillo como miembro honorífico de nuestra Barra Nacional de Peritos en Documentoscopía. Su señoría, la verdad es que agradecemos de manera infinita que siempre tenga la disponibilidad de apoyar, de interesarse en todos los temas, y para nosotros es un honor que forme parte de esta Barra Nacional de Peritos en Documentoscopía. Algo sencillo, pero en agradecimiento a todo el interés y todo el apoyo que nos ha dado. ¿Sí? Muchas gracias, maestra. Al contrario, la agradecida soy yo de poder estar compartiendo con ustedes. De verdad, mi reconocimiento a la labor que realizan todas y todos ustedes. Realmente, los juzgadores, sin el conocimiento de los peritos, que desde luego aporta a la búsqueda de la verdad para buscar la justicia, no podría impartirse justicia sin ese conocimiento de ustedes. Al contrario, muchísimas gracias por esta distinción y les agradezco este bello regalo en el Día del Abogado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por todo su apoyo. Muy bien, pues vamos a iniciar con el conversatorio del día de hoy. El primer punto a tratar es cómo considera usted que deba ser la relación abogado-perito. Iniciamos con la intervención de la maestra Claudia Yadira Martín Castillo. La escuchamos. Muchas gracias. Debe de ser una relación de confianza, de respeto y con mucha disposición. De confianza. Cuando el juez va a elegir dentro del listado de los profesionales al perito experto en determinada materia, tiene que estar convencido de que la persona que designe va a ser la persona idónea para poder rendir el dictamen en la materia que necesita para impartir justicia. Entonces, debe de confiar. ¿Cómo voy a confiar?
En el caso de nosotros, el Consejo de la Judicatura tiene un listado de peritos oficiales, que son personas que han sido debidamente analizadas en forma curricular y se determina que cuentan con esa experiencia y profesionalización para realizar tal trabajo, ¿no? En la impartición de justicia, para emitir ese dictamen. Pero por ahí no basta. Creo que también de disposición es, voy a conocer a la persona que va a fungir como mi perito, tener ese acercamiento a ese acercamiento, ese diálogo, conocer a la persona, cómo es el perito. Teniendo esa reunión, ese trato, podemos percibir en la persona su capacidad, experiencia, si se trata de un perito responsable, el conocimiento en la materia, porque hemos platicado que una cosa es estar autorizado en una lista y otra cosa es que verdaderamente el perito cuente con la experiencia práctica y el conocimiento necesario para emitir el dictamen en la materia en que estamos resolviendo. Y es el juez, al involucrarse y poder tener ese contacto con su perito, puede desarrollar esa relación de confianza, de respeto, porque si bien el juez que tiene sobre sus hombros el título de perito de peritos, la verdad es que no todos tenemos ese conocimiento que tienen los peritos. Para eso están como auxiliares en la impartición de justicia. Entonces, de respeto es porque tenemos que darle el valor, reconocer el trabajo que realizan cada uno de los peritos al momento de rendir su dictamen, porque es un trabajo de estudio, es un trabajo que invierte técnica y es un trabajo que va a ayudarnos a resolver de alguna u otra manera el juicio. De disposición, siempre estar abierto a escuchar al perito. ¿Por qué no también tener esa sensibilidad de preguntarle? Por ejemplo, en el nuevo procedimiento laboral, en el nuevo sistema de justicia laboral, han desaparecido los peritos de las partes. Ahora, la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 824, dispone que se tratará de un perito oficial designado por el juez del tribunal. Entonces, esto significa que el que va a designar al perito va a ser el juzgador. Y el juzgador ahí tendrá que tener mucho cuidado hacia la persona a quien va a nombrar para que lo auxilie en la impartición de justicia. Entonces ahí la obligación del juez de conocer a su perito, de verificar que cuente con los conocimientos, de entablar una relación con él, de sentarse a revisar con él el dictamen, pedirle que le explique los términos en la audiencia y confiar en el trabajo en que realiza. No hay excepciones que la ley nos permite de dudar, pero para mí lo importante son 3 puntos: confianza, respeto y disposición. Creo que se me ha agotado el tiempo, maestra Carolina. Muchas gracias, maestra. Continuamos con la maestra Mari Carmen Guadalupe. Perdón, con la maestra Mari Carmen Aguilar. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Usted, por favor, ayúdeme con sus audios. ¿Cómo considera usted que debe ser la relación del abogado con el perito? Bueno, pues el abogado tiene que tener una comunicación constante con el perito, ya que en ocasiones el abogado es el que elige al perito y muchas veces el cliente es el que lo sugiere. Como decía su señoría, actualmente hay una lista de peritos que lo avala el Poder Judicial del Estado, en la cual se encuentran acreditados y pues ahí se
Sí, pues ahí elige su señoría o el juez a un perito para que pueda estar que pueda llevar a cabo un caso. Pero es importante también mencionar que una vez que el perito es elegido, pues tiene que tener una comunicación ya con el abogado. Tiene que tener conocimiento del caso, tiene que guardar la objetividad y también tiene que ir asesorando técnicamente o científicamente, según sea el caso, la forma y la metodología, si requiere su pericia, metodología, para que el abogado pueda tener ciertos conocimientos sobre la peritación, ya que es importante que al llegar el momento de audiencias o de juicios, pues ya haya una debida comunicación, porque el perito en una etapa va a desahogar esa pericial y el abogado va a interrogar o contrainterrogar en su momento sobre lo que en un momento dado el perito puso en un dictamen. Si se trata en materia penal, en ese dictamen lo exhibió como dato de prueba el abogado. Posteriormente, en la etapa intermedia, pues se encarga de analizar si objeta esa peritación o no, y si no lo objeta, pasa a ya lo que es el desahogo de la prueba en el juicio oral. Ya se convierte de dato de prueba, pasa a prueba. Y en ese momento, tanto el abogado como el perito, al tener objetividad en el trabajo y estar trabajando en equipo y tener una comunicación constante, ya el juicio se torna en ser un juicio exitoso y transparente. De esta manera, pues es importante que los abogados también tengamos, y los peritos, pues conocimiento jurídico y conocimiento pericial. El abogado, conocimiento pericial, y el perito, conocimiento jurídico, ya que al estar formando un equipo, esto lo que hace al final es poder desarrollar un buen juicio más objetivo, más transparente, y que de esta manera tanto la persona, el cliente o la persona que necesita pues acreditar con esa pericial su caso, pues de esta manera el juzgador ya tenga pues bases suficientes para poder emitir un resultado. Muy bien, muchas gracias, maestra. Gracias a usted. Continuamos con la maestra Grecia Guadalupe Bagaña del estado de Campeche. La escuchamos, maestra. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos. Muchas gracias por este espacio y feliz día del abogado a todas y todos. Pues en contestación a lo que es la primera pregunta de cómo se considera la relación entre un abogado y un perito, vale la pena puntualizarlo, ¿no? Porque sí debe existir una estrecha relación ética entre lo que es el abogado y es el perito, porque independientemente de una relación fuera de un abogado o un perito, siempre debe de mantenerse lo que es la ética, la objetividad, como bien dicen la juez y Mari Carmen, siempre debe de mantenerse esa objetividad, trabajar también con imparcialidad, no basarse en las que son las relaciones personales. De igual manera, el perito, en caso de que fuera un perito particular, es quien va a guiar al abogado y al juzgador en un caso en concreto sobre de qué tipo de pericial se requiere, ya sea en documentoscopía, en grafoscopía, dactiloscopía, y solicitarlo en los elementos que se requiere para realmente hacer ese estudio, ese análisis que posteriormente se va a plasmar en el dictamen. ¿Por qué? Porque el abogado a veces tiene la idea de cómo, y le explica mal al cliente de cómo se hace un dictamen pericial. Entonces, el perito realmente tiene que explicarle al abogado, ser su guía de lo que necesita y lo que requiere para hacer dicho dictamen, para hacer su análisis, para hacer su investigación y su estudio. Y no sea nada más deliberadamente por el abogado, sino tiene que trabajar en una coordinación, en una sincronía, en un conjunto, ¿no? De esta manera,
pues se puede llegar a lo que es un estudio objetivo por parte del perito, transmitir una información al cliente que sea verídica, que sea verdadera, porque a veces el cliente no sabe realmente a veces lo que está pagando y muchísimas veces puede causar cierta inconformidad con el perito, incluso hasta llegar a pensar mal del perito por esa falta de información entre lo que es el abogado y el perito. Siempre debe de haber una comunicación entre ellos. Y pues dejar en alto lo que es el trabajo del perito realmente en este tipo con la ética profesional. Entonces, para mí sí es muy importante una buena comunicación y una buena relación con el abogado, dejando a un lado lo que sean las relaciones personales o los intereses personales que pueden existir. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Continuamos con la maestra Mirna Lilia Hop, del estado de Michoacán. Te escuchamos, Lili. Hola, buenas tardes a todos. También muchas felicidades para todos los abogados y abogadas. Bueno, yo considero que la relación entre abogado y perito pues debe ser buena, debe ser una relación profesional, intentando construir un trabajo en equipo que sea firme para resolver pues un caso. El cliente debe saber que el abogado precisa ser asistido por un perito para que dispongan de las armas técnicas imprescindibles con las que puedan complementar pues las armas jurídicas. El perito asistirá al abogado antes de la preparación de la demanda, pues planteando también los cuestionarios, ¿no? Muchas veces nos pasa que llegan ya con un cuestionario sobre el que va a versar la prueba, que pues a lo mejor en lugar de contribuir a llegar a la verdad, confunde más, o bueno, nosotros no tenemos acceso al expediente hasta el momento en el que tomamos el cargo y resulta que llegamos y plantean el asunto de una forma y la realidad es que ya cuando tiene uno el expediente es muy distinta. Entonces sí debe existir, como comentaba la compañera anterior, pues una comunicación verdaderamente constante y clara. También se puede asistir durante el proceso en la cuestión de las estrategias técnicas y las pruebas, y después del juicio, pues para un posible recurso, coordinando así pues su actuación, ¿no? El abogado deberá aportar todos los elementos suficientes y facilitarle al perito para que pueda realizar su trabajo pues de una manera adecuada y poder elaborar pues un correcto informe pericial. Entonces, bueno, pues definitivamente es un trabajo en equipo el que hace el perito y el abogado. En el caso, por ejemplo, donde los asuntos nos toca ser perito tercero en discordia, bueno, el perito pues deberá mantener criterios pues de objetividad y a lo mejor ahí sí cierta distancia respecto de las partes para que pueda dirigirse al tribunal desde la imparcialidad y el rigor. Y pues es primordial también pues contar con los argumentos, con el conocimiento, pero sí con el respaldo o el apoyo total del abogado, ¿no? Porque pues al final estamos con un objetivo en común, que es pues vencer un juicio y cómo va a ser pues tratando de coordinarnos de la mejor manera. Entonces sí debe ser estrecho el apoyo tanto de una parte como de la otra y tenernos confianza mutua, ¿no? Pues el abogado dirige el juicio y la estrategia, pero el perito pues tiene un peso relevante también en la misma. El perito debe adaptarse, pero el abogado también está obligado pues a sacar, a hacer ahora sí que su parte, ¿no? Respetando la distinta función a que cada uno la ley le encomienda, pero siendo sabedores de que pues es un trabajo en equipo y con una meta común. Entonces debe ser desde un trabajo profesional y de ambas partes,
y no, porque a mí me ha pasado que de repente me he topado con que me nombran perito de una de las partes y de repente llego y pues el abogado nunca apareció, ¿no? Entonces ya cuando me sacan los expedientes, 2 tomos gigantes, y pues ahora sí que perito, ni modo, tengo yo que andar buscando, viendo dónde están los documentos que se señalaron en el ofrecimiento de prueba, y me toca aventarme casi que todo el expediente, y bueno, pues hay que sí respetar hasta dónde es la responsabilidad también del perito y hasta dónde está también la cuestión del abogado, ¿no? Entonces, nuevamente lo mismo, un trabajo en equipo bien coordinado. Gracias. Muchas gracias, maestra Lilia. Maestra Guadalupe Guzmán, la escuchamos, por favor. Y gracias. Bueno, antes que nada, agradecida de la invitación. Un saludo a todas mis compañeras. Feliz Día del Abogado. Rápidamente, creo que, bueno, todo ha sido muy acertado. Indiscutiblemente, un punto importante es la comunicación entre abogado y perito, la confianza mutua desde el inicio. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el trabajo que se va a realizar es un conjunto, cada uno aportando desde su trinchera. Obviamente el abogado va a guiar y va a tener una finalidad respecto a los resultados de la pericial para poder establecer y para poder acreditar su teoría del caso. Entonces, es importante que se utilicen estos argumentos, esta comunicación entre ambos para llegar a ese fin en conjunto, cada uno siendo respetuoso de su trabajo. Ahora, creo que un punto importante también son las reglas claras. Desde un inicio, cuando se contrata a un perito, pues hay puntos importantes que se deben de precisar, de qué queremos acreditar. Muchas veces desde un inicio, cuando el abogado tiene un caso en concreto, se acerca un perito y el perito tiene información para conocer qué es lo que quiere acreditado, para saber y obtener una guía adecuada de qué, por ejemplo, qué técnica es la correcta para emplear en una pericial. Hablamos de grafología, grafoscopía, documentoscopía. Entonces, es importante que el abogado permita de verdad que el perito pueda participar en esa asesoría integral, en este camino que se va forjando y que se obtengan buenos resultados. Dicho esto, es importante también que se trabaje en plena armonía, con un trabajo en equipo y obviamente también decir que se va a ver el resultado conforme lo requiera. La parte hay que ser siempre bien honestos. Entonces, un punto clave también entre esa relación es la honestidad. El hablar claro de qué puntos se pueden acreditar, qué puntos no, y también permitir que estas guías, estas claves se puedan apreciar correctamente dentro de los resultados. Entonces, no siempre se va a actuar de forma totalmente como lo quiere el resultado del abogado, y esto es importante decirlo desde un inicio. Nuestro trabajo como peritos es ayudar al juzgador a obtener el resultado adecuado y además con el que se pueda llegar a la verdad real de los hechos. Entonces, para mí estos puntos son claves en la relación entre un perito y un abogado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Guadalupe. Pues efectivamente, yo creo que todas las opiniones de todas las compañeras han sido acertadas. Debemos nosotros de comparalizar. Habemos peritos particulares, habemos peritos oficiales, habemos peritos de las listas autorizadas para fungir como peritos, ya sea en el Consejo de la Judicatura, en los diferentes tribunales de cada entidad. Lógicamente, que dependiendo de la forma en la que nosotros estemos actuando, es como vamos a nosotros a tener esta interacción con el abogado. ¿Por qué? Pues si eres un perito tercero, pues lógicamente no puedes tener una comunicación tan cerrada con un abogado y llegarle y decirle y explicarle, ¿no? Realmente tenemos que estar desarrollando nuestra función, pero yo creo que es importante puntualizar
que si nosotros estamos del lado de un perito particular, pero por supuesto la relación debe de ser muy estrecha entre el abogado y el perito, porque tenemos que tener un binomio procesal perfecto. El abogado y el perito deben de trabajar en conjunto desde el ofrecimiento de la prueba, desde la asesoría. Es importante. Si nosotros queremos comenzar a hacer un cambio real entre el trabajo pericial y realmente llegar a ser nosotros auxiliares en la administración de justicia, tenemos que tener una comunicación abierta con la parte que nos está contratando. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita que nosotros como peritos resolvamos? Inclusive platicando con algunos peritos, muchos decimos, es que el cuestionario está de más. No deberían de decirnos qué hacer, cómo hacer, porque al final lo estructuran mal los abogados. Entonces, ¿cuál sería el planteamiento del problema general? Y nosotros dar una resolución a esa problemática que nos estén poniendo para el desarrollo de nuestro trabajo pericial, igual como lo está haciendo la juez Claudia y muchos jueces actualmente, ¿no? Revisar la pertinencia de la prueba y realmente involucrarse en saber qué prueba y para qué la necesitas, ¿no? Ya basta de seguir con las malas prácticas de ofrecer caligrafía, grafometría, etcétera, 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 cuando en realidad nosotros necesitamos resolver acerca de la grafoscopía. Esto es una parte de la educación que debemos de tener. Es importante la comunicación. Es importante la comunicación entre abogados y peritos, desde mi punto de vista. Muy bien, pues vamos a continuar con el segundo reactivo. El segundo reactivo inicia nuevamente la maestra Claudia Yadira. ¿Considera usted necesario que el perito tenga conocimientos jurídicos para el correcto desempeño de sus funciones? Le escuchamos, maestra. En mi opinión, sí, por supuesto que sí. Si bien el perito tiene sus conocimientos en su técnica, en la ciencia o en el arte, ¿no? El que vaya a rendir el dictamen, creo que es muy necesario para su correcto desempeño en la audiencia tener al menos los conocimientos o las reglas procesales de la audiencia o del procedimiento en el que va a rendir el dictamen. Definitivamente, en este punto entra aquí la comunicación, sea si es perito de parte con la parte que ofrece la prueba o bien con el juez, para efecto de tener esa cercanía, poder decir, pregunto, ¿cuáles son las reglas de la audiencia? ¿Cómo me debo conducir en el momento de la audiencia de juicio oral? En materia laboral, pues ya ves que tenemos dos sistemas de derecho, el sistema tradicional, derecho laboral, y el nuevo sistema de justicia. En el nuevo sistema de justicia laboral, ya el perito tiene una intervención directa en la audiencia de juicio. Es decir, va a comparecer a la audiencia, va a protestar, conducirse con verdad, porque el juez le va a tomar directamente la protesta. Se va a identificar, porque se aplican las reglas, ¿no? De indicar las generales. ¿Quién eres? Nombre, domicilio, dónde realizas tu función pericial, qué conocimientos tienes. Una cosa es la autorización de la lista y otra cosa es el acto mismo procesal que me pide identificar al perito en la audiencia. Va a exponer oralmente su dictamen, va a contestar las preguntas. Entonces, ya no son las mismas reglas. Es importante entonces que para que desahoguen, su papel sea más proactivo, su papel sea más cuidadoso, más profesional, sin menoscabar el conocimiento que ustedes tengan en su materia. Considero importante que para que tenga una correcta actuación en el auxilio de la impartición de justicia, independientemente de sus conocimientos técnicos o científicos, conozca las reglas del procedimiento en el cual va a rendir el dictamen. Y pues hoy como es Día del Abogado, ¿no? Y recordamos
pues el código del abogado de Eduardo J. Couture. Cuando hablamos de el derecho, una de las obligaciones es que el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Entonces, como una formación integral del perito, no solo es mi conocimiento para tener esa competencia técnica en la materia en la que voy a rendir el dictamen, sino también mi competencia para una correcta actuación en el momento del desahogo de la diligencia en el que voy a rendir el dictamen. Y aquí en este punto se necesita, y reitero, la comunicación. Si soy perito de parte, con el abogado, que el abogado me explique cuáles son las reglas del procedimiento para que yo sepa cómo actuar, qué reglas tengo que cuidar. O bien, como perito del juez, acercarse con el juez y que diga, ¿cuáles son las reglas de esta audiencia? ¿Cómo debo conducirme? ¿En qué momento? ¿Para qué? Para que pues tengamos una impartición de justicia mucho más profesional, que no se genere dudas en la actuación del perito. Lamentablemente, a veces cuando estamos en audiencia hay partes que nada más están buscando en qué falla el perito por cuestiones de nimiedad o cuestiones, digamos, de formalismos procesales, y ya no tanto por cuanto al conocimiento de la persona y del dictamen. Entonces, para que no quepa lugar a dudas de una correcta actuación independientemente de su conocimiento, conocer las reglas del procedimiento en el cual voy a rendir dictamen. En el sistema tradicional, el perito podía comparecer, únicamente exhibía el documento y decía, me firmo y ratifico del dictamen constante en 30 hojas que contiene los estudios en materia documentoscopía, caligrafía, grafometría y todas las materias que se haya ofrecido. Pero ahora en el nuevo sistema de justicia laboral que es oral, ahora el perito con mayor razón va a exponer, a salir de su propia boca la explicación clara de sus fundamentos, sus métodos, sus estudios y razones por las cuales llegó a la conclusión en su dictamen, para que las partes presentes en la audiencia conozcan el dictamen, pregunten y escuchen sus conclusiones para efecto sea de objetarlo, sea para repreguntar o sea para fortalecerlo. Entonces, definitivamente no solo deben de tener conocimientos científicos, sino también conocimientos sobre las reglas procesales del procedimiento en el que vayan a emitir su dictamen. Muchas gracias, maestra. Maestra Guadalupe Guzmán, la escuchamos en esta intervención. ¿Usted cree necesario que el perito tenga conocimientos jurídicos para el correcto desempeño de sus funciones? Bueno, en el estricto sentido y en el deber ser sería lo ideal. ¿Por qué? Porque las cosas fluirían de forma mejor. Obviamente, en cualquier litigio, en cualquier estrategia, es importante tener ambas visiones, tanto el conocimiento pericial como un enfoque jurídico. Esto va a ser un conjunto perfecto y va a ayudar a que las cosas surjan o se den mejor. Indiscutiblemente, si nosotros tenemos, además de nuestra carrera pericial, conocimientos jurídicos, vamos a poder tener las bases para poder defender adecuadamente nuestro dictamen, como acertadamente lo decía nuestra juez Claudia Yadira. Indiscutiblemente vamos a saber cómo defender ese dictamen, cómo responder en un juicio oral, además de tener de forma más amplia criterios, conocimientos, porque sabemos que desde un inicio, cuando bien lo decía también maestra Caro, que es importante nuestra intervención desde una asesoría. El abogado normalmente tiene esa visión de decir, bueno, esta estrategia va en este camino, necesito acreditar esto y el perito pues hace ese conjunto perfecto. Pero al tener estos conocimientos jurídicos, bueno, se puede trabajar de forma más adecuada. No necesariamente se tienen que tener estas bases jurídicas, pero es lo ideal. Creo que funcionaría mejor el trabajo entre ambas partes. Y bueno, además, recordemos también que en México, bueno, también estamos en este proceso de que los peritos principalmente, pues actualmente no tienen una carrera profesional como tal. Son pocas las instituciones que están ofreciendo carreras como tal
en peritos como criminalística, pero aún falta mucho camino que recorrer para que sea totalmente una profesionalización enfocada a la materia pericial. Entonces, por ahí también tenemos bastante trabajo. Normalmente, la mayoría de peritos pues pasan por este camino de la abogacía e indiscutiblemente esto va a hacer que se trabaje de una forma mejor, se conozca cuáles son los procesos en cada materia. Sabemos que en materia familiar, en materia laboral, en materia mercantil, cada juicio tiene vertientes distintas y si jurídicamente las conocemos las etapas, pues vamos a hacer también un mejor trabajo como peritos. Entonces, pues este conjunto sería lo ideal. Sin embargo, pues reitero, no es necesario, pero ayudaría bastante en este trabajo que se realiza en conjunto. Muchas gracias, maestra Guadalupe. Bueno, yo quiero abrir un paréntesis aquí. Es bien importante, fíjense que escuchando las palabras de la maestra Guadalupe, no hay carrera de peritos, no hay, no existe. O sea, realmente no hay un título de perito. Eso está mal entendido, mal aplicado por algunas escuelas que dicen, te damos y te dan un diploma, ¿sí? No hay una carrera de perito. El perito es un experto. No porque tenga una credencial de perito, ya soy perito. El perito se hace con trabajo, compañeros. No porque salgas con una credencial de perito, ya eres perito. Necesitamos práctica, necesitamos ser expertos. No hay un título de perito. Eso es bien importante. Ajá. Y la ley dice que con que acredites conocimientos, no te dice, tienes que tener un título de perito, porque no lo existe. Habemos personas que tenemos la especialidad, pero es una especialidad académica. No dice en ninguna parte que seamos peritos. Solamente algunas credenciales de algunas escuelas dice perito en, pero en realidad no lo hay. Entonces, eso es algo bien importante que tenemos que aclarar. El perito se hace con trabajo, con práctica, ¿sí? Con experticia. No nos hace un papel peritos. Eso es bien importante. Por eso abrí el paréntesis. Muchas gracias, Guadalupe. Continúa la maestra Mirna. Te escuchamos, Mirna, por favor. Sí, claro. Bueno, pues el perito experto en su materia, en la cual pues logró una preparación profesional, pues ya que el ámbito pericial pues es muy extenso, ¿no? Abarca en realidad muchas materias. Yo voy de acuerdo con lo que comenta ahorita precisamente la licenciada Maritza. Pues sí, yo creo que el perito se hace pues con sed de aprender, ¿no? Con ganas y con interés en un área en particular. Yo abogo mucho por la especialización en el sentido de que pues no podemos ser todólogos, ¿no? Respeto mucho, pero he visto peritos que pues abarcan desde, no sé, hechos de tránsito, balística, bueno, todas las materias, ¿no? En realidad yo creo que sería muy difícil porque, por ejemplo, los de hechos de tránsito y balística, pues considero que deben ser ingenieros, ¿no? Que pues de ahí depende mucho de cuestiones de la física y la matemática para poder determinar con exactitud cómo estuvo realmente un percance o cómo fue un disparo, ¿no? Entonces, igual el forense pues tiene que ser médico primero, ¿no? Entonces, bueno, partimos de que cada quien tenemos como que un área. Sí considero que debemos tener cierto conocimiento jurídico, porque al final de cuentas, como les comentaba hace un momento, a veces llega uno y no va el abogado en el que supuestamente me voy a auxiliar, y lo comento porque yo no soy de profesión abogada, yo soy licenciada en diseño gráfico. Yo, de hecho, estudié, bueno, en la Universidad Autónoma del Estado de México, pero sin embargo, en la práctica vi que era necesario tener esos conocimientos. Yo, la verdad, tengo un asesor y un respaldo de apoyo incondicional. Mi esposo es abogado y bueno, también en función de él,
me fui llegando a todas estas áreas de lo que son las periciales, ¿no? Pero es importante tener ese conocimiento jurídico, porque a veces le toca a uno ver el expediente y revisarlo, y cuando careces totalmente del conocimiento, pues no sabes ni por dónde empezar, ni entiendes la terminología jurídica. Entonces, al verme en esa necesidad, la verdad, yo sí entré a estudiar unos semestres de Derecho en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. No terminé, la verdad, la licenciatura porque me di cuenta otra vez por qué no estudié Derecho. O sea, está muy padre la carrera y respeto mucho el trabajo y me encanta el trabajo que hacen los abogados, pero a mí en lo particular no me gustaría litigar en realidad. Entonces, como mi objetivo no era ese más que conocer y empaparme de esos conocimientos jurídicos que me hacían falta como diseñadora gráfica y como especialista, porque tengo la especialidad en grafoscopía y documentos cuestionados. Entonces era nada más tener como esas herramientas o allegarme de esos elementos jurídicos para poder desempeñar pues un mejor trabajo, ¿no? Porque al final sí debemos tener nociones de toda la terminología que manejan, de los tiempos, los términos que marcan y todas las reglas de cómo conducirnos dentro de una audiencia. Entonces, pues eso me llevó a acercarme, sí, a las cuestiones de derecho, y bueno, pues retomé hasta el semestre lo que a mí me interesaba y ahí la dejé y bueno, pero me ha servido bastante. Entonces, no sé, a lo mejor también en la práctica va uno aprendiendo, también el hecho de estar todo el tiempo pues tratando con los abogados, va uno retomando elementos y asesorándose de ellos para poder realizar un mejor desempeño profesional como peritos. Gracias. Muchas gracias, maestra Mirna. Maestra Grecia, la escuchamos. Hola, ¿qué tal? Nuevamente. Sí, claro que es muy importante en cuanto a la impartición de justicia. Claro que es importante que tener ese conocimiento de términos jurídicos, así como de las etapas del proceso, de cualquier materia, para efecto de tener el conocimiento en el momento en cuándo se va a presentar ese dictamen correspondiente y la forma en cómo se va a defender ese dictamen emitido en cada rama del derecho. Como por ejemplo, en el caso del sistema penal, en qué momento se presenta por escrito, en qué momento se va a existir el desahogo de la prueba. Hay que tomar en cuenta y hay que ser muy puntuales que el perito es alguien que comparece al juicio para aportar el conocimiento experto que se encuentra más allá del conocimiento del juzgador y que es considerado para tomar una decisión en un caso en concreto. Ahora bien, desde mi punto de vista, ahí voy a meter un poquito en lo que es la docencia. Fíjense que en una ocasión, de hecho hasta platicando con la maestra Carolina, nos encontrábamos en una clase en la cual como estudiantes en formación nos encontramos en una facultad de Derecho, por ejemplo, nos encontramos en alguna universidad y nos dicen, vas a ser perito, estás estudiando para perito, muy bien, me parece excelente, tienes lo que son los conocimientos, tu maestra, tu docente, ya te aportó los conocimientos de acuerdo a su experiencia. Pero hay algo muy importante, si ponemos al estudiante, al que todavía está en formación, e incluso a los que ya nos dedicamos a ello, ¿no? ¿Qué hacer en el momento de que te designan como perito? ¿Cómo vas a tomar esas fotografías? ¿A qué le vas a tomar las fotografías? ¿De qué se trata el documento al cual estás tomando las fotografías? ¿Quién ofreció ese cuestionario? Entonces, hay que conocer también, implicar al estudiante en ese tipo de proceso, en ese momento jurídico, de que conozcan cómo está integrado ese expediente, que conozcan de qué se trata este cuestionario, porque si bien es cierto, sí les enseñamos de que se elabora un cuestionario, pero tienen que entenderlo, tienen que razonar de qué se trata ese asunto. Entonces, hay que enseñarle no nada más al alumno que se encuentra en formación, sino también a nosotros desde el momento en cómo nos vamos a presentar, por ejemplo, el momento de que
vamos a hacer la toma de muestras, cómo nos vamos a presentar, cuántos peritos realmente se presentan de la manera adecuada con la persona a la cual les van a tomar las tomas de muestra, esa empatía que se genera con ellos también. Eso platicamos en una ocasión con la maestra Carolina, de hay que hacer una diferencia, hay que empezar realmente desde cero, desde esa formación. Entonces, por supuesto que es una parte muy importante el conocimiento de la parte jurídica, cómo te vas a mostrar o cómo te vas a presentar ante una audiencia desde allá. Entonces, definitivamente la formación en la parte jurídica es totalmente indispensable. Muchas gracias. Gracias, maestra Grecia. Continuamos con la maestra Mari Carmen del estado de Yucatán. La escuchamos, maestra. ¿Tiene apagado su audio? Sí. Muchas gracias. Considero que el perito tiene que tener conocimientos jurídicos. Como bien es cierto, las disertantes anteriores han comentado que desde un principio, desde el momento que el perito es nombrado por el juez y asume y protesta el cargo y empieza el análisis del caso y empieza a trabajar sobre su informe, tiene que tener conocimientos jurídicos para saber cuáles son los alcances que va a tener esa pericia que va a dar del área en cual él esté especializado. Ya que pasa muchas veces que cuando el perito no tiene conocimientos jurídicos, no sabe si está actuando con negligencia, si tiene alguna responsabilidad civil o penal. Y eso es algo muy importante, porque en ocasiones, si no tiene, como anteriormente se dijo, una buena comunicación con el abogado, no tiene conocimientos jurídicos, entonces puede caer muchas veces en negligencia o en un error sin que él pueda darse cuenta. Actualmente hay muchos beneficios, ya que hay muchas oportunidades para que el perito que no cuenta con una licenciatura en Derecho, algún curso, pues puede tomar diplomados jurídicos que estén basados en materia pericial, porque en esos diplomados les enseñan cuál es el marco jurídico del perito en la materia en la cual se desenvuelvan, ya que pues en diferentes materias es diferente el procedimiento que se lleva. Procesalmente son diferentes. La materia penal a la materia civil, a la materia familiar, son diferentes. El desahogo procesal de las audiencias, de las pruebas, en qué momentos se objetan, en qué momentos se reciben. Si el perito da un falso testimonio, no solamente es una consecuencia de ética, sino también es una consecuencia de responsabilidad civil y penal. Por eso es importante que el perito tenga esos conocimientos jurídicos para bien poder desahogar su informe pericial ante el juez, ante el procedimiento, y si en un momento dado no cumple con la ética y da un falso testimonio, pues él también sepa cuáles son las responsabilidades civiles y penales. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Pues precisamente hablando de esto, pues hay un principio de derecho, ¿no? Que nos dice que el desconocimiento de la ley no nos va a eximir de su responsabilidad. Entonces, imagínense, ya son peritos y no tienen conocimiento, se les pasan los términos, vienen las multas, en el mejor de los casos. Realmente es bien importante que tengamos conocimiento jurídico. Yo ahí difiero un poco de todas las escuelas que dicen, es que no necesitas ser abogado para ser perito. Pero entonces, ¿cuál es el ámbito de trabajo? ¿En dónde trabajan los peritos? Desde llegar y pedir un expediente. Desde llegar y saber cómo acercarte a las personas del archivo. Desde llegar y asentar razón. ¿Dónde es la oficialía de partes? Todo eso es un ámbito jurídico. Entonces, todo aquel que piensa que es perito y jamás va a tocar un juzgado, pues nunca va a trabajar. Lo único claro es que si eres perito, debes de tener conocimientos básicos no como abogado, sino conocimientos jurídicos. Ajá.
Yo no me sé todos los códigos. Yo creo que aquí todas las maestras que están en esta ponencia difícilmente se van a aprender todos los códigos de todas las materias, de todas las entidades. Podemos nosotros trabajar en cualquier entidad. Los términos no son los mismos. Imagínense que yo me voy con el término de Estado de México a Yucatán, pues se me fueron los términos. Ay, es que yo no sé, es que yo soy perito. ¿Ustedes creen que nos va a perdonar? O que nos diga aquí la juez, si alguien llega y dice, es que yo no soy abogado, soy perito y se me fueron los términos. ¿Hay alguna benevolencia de su parte, su señoría? No, de hecho, en materia laboral ya se han endurecido las sanciones y se ha establecido una figura denominada actuaciones notoriamente improcedentes, que implica multa, como dice usted, en el mejor de los casos, y continuó firme la disposición del artículo 826 bis, que incluso puede dar una vista a la autoridad ministerial para que proceda, ¿no?, a analizar si se configura o no un delito. Muy bien, pues ahí está, compañeros. En realidad, va de la mano. La formación como perito tiene que ir de la mano con los conocimientos jurídicos básicos para que nosotros podamos desarrollar bien nuestro trabajo. Muy bien, continuamos con el siguiente reactivo. Es necesario que los abogados, jueces, magistrados, es decir, todas las personas que intervengan en cualquier nivel de impartición y o administración de justicia se capaciten en temas periciales. La escuchamos, maestra Claudia Yadira. Gracias. Pues así como hemos discutido en la pregunta anterior si los peritos deben tener conocimientos jurídicos, ahora respondiendo a esta, sí, los jueces, los magistrados, todos los impartidores de justicia debemos tener conocimientos por lo menos mínimos, en la ciencia, técnica o arte en la cual se vaya a rendir el dictamen. ¿Por qué? Primero, porque al resolver el juicio, incluso hay una frase, ¿no?, que el juez es el perito del perito. El juez tiene que resolver o analizar el dictamen pericial conforme a las reglas de la sana crítica y sin sujetarse al dictamen. Entonces, sobre los hombros del juzgador está otorgarle el valor probatorio al dictamen. Entonces, para poder valorar esa prueba, pues uno por lo menos tiene que leer íntegramente el dictamen, involucrarse en conocer cuáles son los términos que se utilizan, cuáles son los métodos, qué fundamentación científica, por qué llegó el perito a esa conclusión. No basta solamente con irme al apartado de conclusiones y que el perito me diga, no, es un documento alterado o no alterado. Para que diga, bueno, dijo que como si hay una alteración, entonces ya no le voy a restar el valor. No, sino hay que entender el por qué el perito, después de haber realizado ese análisis, llegó a esa conclusión para poderla relacionar con las demás pruebas y poder llegar al esclarecimiento de la verdad. Si bien el juez es, digamos, como persona, está limitado en conocimientos y para ello, o sea, está el medio de prueba a través de la figura del perito, y el perito es el auxiliar en la administración de justicia, porque es quien va a proveer al juzgador de información calificada para poder resolver la controversia. Ello no nos exime de que no tengamos el deber de involucrarnos en tener esos conocimientos para poder entender lo que el perito nos está transmitiendo con sus estudios. También comentaba que con el nuevo sistema de justicia laboral, pues se endurecieron las sanciones. Permítame un momento. Se endurecieron las sanciones. Se crearon las figuras denominadas actuaciones notoriamente improcedentes. Como un preámbulo antes de la reforma, uno de las pruebas
más analizadas, como tomadas como diagnóstico de los errores del sistema tradicional fue la prueba pericial, el abuso de la prueba pericial. Cada parte ofrecía su perito. Entonces hablábamos que en el sistema tradicional tenemos el perito del actor, el perito del demandado y el perito tercero en discordia. Entonces, la parte actora, cuando rendía el dictamen, salía a favor del trabajador. Cuando emitía el dictamen, el perito del patrón salía a su favor. Entonces requeríamos un perito tercero en discordia. Entonces ahí tenían tres dictámenes que analizar. Y si bien el juez no tiene la obligación, en ese caso la Junta, ¿no? El Pleno de la Junta, quien va a resolver el laudo, no tiene obligación de sujetarse al dictamen, lo cierto es que para poder identificar qué dictamen es el que tiene la verdad, conforme a su método, conforme a su fundamento, conforme a sus estudios y sus conclusiones, pues es necesario conocer esa terminología, involucrarse en cada uno de los puntos que integran el dictamen para poder esclarecer precisamente la búsqueda de la verdad y sobre todo para evitar pues la mala fe. El artículo 876 bis que comentábamos, que significa que el juez tiene la obligación de que si identifica un dictamen notoriamente falso, tendencioso o inexacto, tiene la obligación de darle vista al Ministerio Público para que proceda a investigar lo conducente, porque además el perito, con las reglas de la audiencia, el artículo 825, fracción 2 de la Ley Federal del Trabajo, protesta conducirse con verdad. La única manera que el juez sepa cuando un perito está actuando de mala fe, cuando un perito no está rendiendo un dictamen tendencioso, es decir, quiero, pero no quiero decirte, ¿no? La verdad, porque a lo mejor yo ya tuve un acercamiento con X parte, etcétera, que se puede dar, ¿no? Si bien tenemos la obligación de conducirnos todos con ética, puede darse el caso. Entonces, para que el juez pueda identificar cuándo se está en esos supuestos, es decir, cuando el perito miente, cuando es inexacto, cuando es tendencioso, debe tener esos conocimientos. Entonces, no podemos también, la autoridad no puede estar también colgada de lo que el perito diga, sino también es necesario involucrarse. Así como hemos comentado, que los peritos deben tener conocimientos jurídicos por cuanto a las reglas de las audiencias en las que van a rendir sus dictámenes, lo mismo va para los juzgadores. Tenemos la obligación de involucrarnos en adquirir los conocimientos en las materias científicas, técnicas o arte de los dictámenes para verdaderamente poder comprender lo que el perito nos va a transmitir y que esto a su vez nos sirva para poder buscar esa verdad y poder realizar una impartición de justicia pues de calidad. Muchas gracias, maestra. Maestra, hay aquí, fíjense, en el libro de Carmen Vázquez de la prueba pericial, nos comenta la autora que habría, no sé qué opina usted, sobre la formación judicial. Es posible pensar en instruir a los jueces en tres escenarios muy diversos. El primero sería las cuestiones generales sobre las pruebas periciales. El segundo, cuestiones generales sobre tipos específicos de pruebas periciales. El tercero, cuestiones concretas sobre la aplicación de cierto conocimiento experto a un caso. Continúa la autora mencionando que los primeros dos escenarios deben de ser parte de cursos de formación continua de los jueces y que no basta solamente con actualizaciones de jurisprudencias, de artículos, para que puedan comprender el área pericial. ¿Qué opina usted de esto? ¿Está de acuerdo? ¿Se está dando realmente este tipo de capacitación a nivel impartición de justicia? Estoy de acuerdo, porque ser juez, ser juzgador es una enorme responsabilidad. Pues en materia penal, quizás ahí depende, ¿no? La libertad de una persona. En materia laboral, depende el patrimonio del trabajador. Muchos trabajadores solo tienen su trabajo, su fuerza de trabajo,
o su actividad intelectual para poder subsistir. Entonces, es su bien, es su patrimonio. Entonces, para que verdaderamente el juez pueda llegar a esa búsqueda de la verdad, a ese esclarecimiento de los hechos, sí se necesita que el juez tenga estos conocimientos para poder analizar verdaderamente con la sana crítica el dictamen. Voy a hablar por mí. Deberían las instituciones de dar ese tipo de formación a todos los juzgadores, pero no podemos estar esperanzados o sujetos a que lo hagan. Creo que el juez en lo personal tiene la obligación de buscar su profesionalización, de Claro. ampliar sus conocimientos. Entonces, esto va ligado también a la persona y no estar en espera de si mi institución me da o no la capacitación. Porque a quien van a pedir cuentas en una sentencia, a quien va a analizar el colegiado o a quien le pueden fincar la responsabilidad con motivo de un procedimiento en caso de que se lesione derechos, es al juzgador, no a la institución, Claro. quien haya sido omisa. Entonces, en resumen, sí estoy de acuerdo, ¿no? En que debemos tener esa formación por una impartición de justicia, también de calidad, ¿no? Muchas gracias, maestra. Continuamos con la maestra Lilia. El reactivo para recordárselo, maestra Lilia Miriam, es necesario que los abogados, jueces, magistrados, todas las personas que intervienen en cualquier nivel en la impartición y o administración de justicia, es necesario que se capaciten en temas periciales. ¿Qué opina, maestra Lilia? Pues yo creo que sería lo ideal que tengan las nociones o por lo menos una lectura exhaustiva del dictamen que se está presentando, pues para conocer los términos, ¿no? Y poder tener una visión más clara y poder llegar a, pues, a un juicio, pues, imparcial y claro y preciso. Sin embargo, bueno, también es cierto que es una amplia gama de periciales y de materias que sería difícil y que, bueno, por eso también estamos nosotros para apoyarlos. Entonces, yo en lo personal, sí, cuando presento un dictamen y hay la manera del acercamiento directamente con el juez, yo con toda confianza le digo si algo no quedó claro, yo vengo y se lo explico con peras y manzanas de manera que quede totalmente claro y entendible. Tratar de que también nosotros como peritos podemos ayudar en el sentido de hacer las cosas pues objetivas, más claras, más exactas. De repente he visto como algunos dictámenes que son, no sé, 50 hojas y resulta que nada más son una firma dubitada y una indubitada y entonces elaboran un dictamen en el que en realidad retoman muchos elementos sí de bibliografía, pero que a lo mejor no son tan necesarios en el sentido de que enredan en lugar de ser claros y precisos. Entonces, como facilitarles también en ese sentido de ser más objetivos a la hora de elaborar los dictámenes y que, bueno, obviamente, pues estamos para brindar precisamente el auxilio e ilustrar a los jueces, pues en las materias en las que a lo mejor pues ellos no van a tener tanto conocimiento de fondo en esa materia porque, bueno, pues es nuestra labor y para eso estamos, ¿no? Como herramientas de la impartición de justicia. Esa es mi opinión. Muchas gracias, maestra Lilia. Continuamos con la maestra Mari Carmen de Yucatán. La escuchamos, maestra. El audio. Su audio está desconectado. Sí, Gracias. Es muy importante pues que los operadores jurídicos tengan este conocimiento pericial. Pues sí, hablamos de que el juez es perito de peritos, pero en una realidad es complicado que el juez se vuelva experto, tenga experticia en cada una de las especialidades para las cuales tiene que resolver o en la especialidad en la que frecuentemente o comúnmente resuelve los casos. Aquí hay algo muy importante que
pues las abogadas y los peritos compartieron hace un momento, pues que la educación continua, el estar propiamente capacitándose en las áreas, tanto abogados como peritos, como jueces, como magistrados, pues todavía tenemos una laguna muy grande sobre ciertos aspectos jurídicos en comparación con otros países en el área pericial, pues nosotros todavía tenemos un corto tiempo teniendo como una prueba base las periciales. Pero yo creo que tanto la tecnología como muchas cosas que actualmente tenemos a mano, las casas de cultura jurídica, las barras de ese caso, la barra que nosotros tenemos de Nacional de Peritos en Grafoscopía, otra barra que también son especializadas en periciales, pues nos dan una amplia gama de capacitación y cursos de educación continua para que poco a poco nosotros podamos aprendiendo de las personas que tienen gran experticia. Hay propuestas, investigaciones, o sea, en cuanto más avanza la tecnología, más se necesita que el perito, el juez, los abogados, pues estén aprendiendo y sobre todo capacitándose, porque de pronto nos encontramos la valoración de la firma electrónica, nos encontramos con otro tipo de situaciones, análisis de documentos, nuevos sistemas de seguridad implementados, no solo en billetes, sino en documentos que nosotros hace unos tiempos no sabríamos que se podía llevar a cabo, hasta que empezó a innovarse tanto el Internet como la tecnología. Entonces, esa constante capacitación hace que nosotros no solo tengamos una visión de lo que tenemos ahorita, sino también a futuro de que pensar que próximamente nosotros tenemos que capacitarnos más porque se implementan ciertas cosas, nuevas formas igual de fraudes que antes no se podían pensar, ya que no había tecnología, sino que en estos momentos podemos ver cuántas situaciones se pueden encontrar en los cuales nosotros debemos de capacitarnos y avanzar, ya que muchas veces la delincuencia también tiene una educación continua. Entonces, para poder, avanzar en esto, pues tanto los operadores jurídicos como el juez debe tener una capacitación continua. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Mari Carmen. La escuchamos, maestra Guadalupe Guzmán. Muchas gracias. Bueno, hablábamos de una palabra clave, la capacitación. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, que ejercemos la abogacía o que tenemos algún cargo público o que hacemos un trabajo como perito, estamos obligados a capacitarnos constantemente, porque precisamente las leyes, los reglamentos, las propias instituciones van evolucionando. Los criterios constitucionales, todo es una constante evolución. Entonces, es una obligación y nosotros sabemos que ya al decir que somos abogados tenemos esta carga de capacitarnos constantemente. Ahora, cuanto más una persona que tiene un cargo de juez, de magistrado, porque precisamente está en sus manos el resolver un asunto, un litigio donde se va a afectar indiscutiblemente la esfera jurídica de una de las partes. Y esto, pues obviamente, estamos hablando en cuanto a la materia pericial, sabemos que el peritaje va a ayudar o va precisamente a apoyar al juez a llegar a esa verdad, a esa realidad histórica de los hechos. Y si no tienen estos conocimientos base, pues esta función puede no ser llevada a cabo con la mayor eficiencia y diligencia en todos los sentidos. Entonces, indiscutiblemente, creo que sí es una obligación la capacitación. Es un tema que radica tan solo en el hecho de que pueda llegarse al objetivo de que es un avance en la impartición de justicia. Creo que todos somos parte importante en un proceso judicial, tanto el abogado como el perito, como el juez.
Y si cada uno desde su trinchera se capacita conforme a lo que tiene que hacer y lo ejecuta correctamente con las bases técnicas y de conocimiento, pues vamos a llegar a avances mejor en esta búsqueda de la justicia ideal, ¿no? Entonces, no debemos descartar esta parte. A mí, por ejemplo, en la materia familiar, que la mayoría sabe que me dedico más a esta parte civil y familiar, pues me ha tocado también incluso defender, por ejemplo, peritajes en grafología que queremos aplicar o que queremos ofrecer como pruebas en juicios familiares para acreditar situaciones de violencia familiar. Y los jueces, al desconocer qué es la grafología o qué tiene que ver en un juicio familiar, pues normalmente dicen, no está admitida esta prueba, o sea, ¿qué objeto persigues? Y ahí es donde hay que defenderla, y es precisamente donde vamos creciendo en conocimientos y vamos conociendo más técnicas y podemos ir en conjunto mejorando esta aplicación de esas gracias. Ok. Muchas gracias, maestra Guadalupe Guzmán. Maestra Grecia, la escuchamos. Claro, efectivamente el juez es considerado como peritos de peritos. Sin embargo, sí es importante que tenga el conocimiento, ¿no? General. Es muy común que al momento de las designaciones nos designen en diferentes materias, ¿no? Que en grafoscopía, documentoscopía, grafología, grafometría, caligrafía. Entonces, es bueno este tipo de capacitaciones para que también conozcan las delimitaciones, realmente lo que se requiere, el tipo de dictamen que se requiere, qué es necesario para el caso en concreto. De igual manera, sí considero de que es bueno las capacitaciones para los operadores jurídicos porque también conocen de las necesidades del perito, conocen todo lo que necesita el perito, desde las herramientas que necesita de apoyo para realizar su trabajo, conocer todo lo que necesita invertir un perito para llegar y tener esa experticia que se requiere para poder defender ese dictamen, y que esta profesión también sea dignificada como se merece, porque muchísimas veces no se dignifica esta profesión. Entonces, es importante que las autoridades y las instancias, no nada más los operadores jurídicos, sino realmente las instancias conozcan realmente nuestro trabajo, que nuestro trabajo se dignifique, que realmente sea reconocido y que realmente le den el valor que se merece. ¿Por qué? Porque nos ha costado a todos nosotros los que nos encontramos el día de hoy, las capacitaciones, todo lo que envuelve nuestro trabajo, desde las herramientas, los conocimientos, el tiempo de inversión. No es nada más llegar y como algunos mencionan, que dicen, ay, es algo muy sencillo, tomas la foto y realizas un dictamen. No, no es así. Realmente se necesita el análisis de eso, de lo que estás haciendo. Y es importante que también las autoridades lo conozcan, que los magistrados, los jueces, que también ellos conozcan también esa parte de nuestro trabajo, ¿no? Es importante que nuestro trabajo, que es tan maravilloso y que es fundamental en muchísimas ocasiones para la impartición de justicia, conozcan cómo es que trabajamos. Es muy importante para mí eso. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Grecia. Pues efectivamente, yo creo que la capacitación constante de peritos, abogados, jueces, magistrados, nos llevaría precisamente a una mejor valoración de la prueba pericial, ¿sí? La prueba pericial, muchos la conocen como la reina de las pruebas, como la prueba que define un asunto, pero en realidad está acompañada de muchísimas más pruebas. Nosotros como peritos tenemos la obligación de que nuestro dictamen pericial sea entendible, ilustrativo, para que cualquier persona, no solamente el juez, sea capaz de comprenderlo. Es importante esta capacitación. Yo muchas veces digo, no por los documentos, por las constancias. Hay veces que en realidad nosotros nos capacitamos ya por gusto, no por obtener una constancia. Muchas veces pagas una constancia y te la pasas dando vueltas y ni escuchas la capacitación, pero presumes la constancia. Lo que importa
es lo que nosotros buscamos en la Barra Nacional, que sean capacitaciones efectivas, ¿sí? Efectivas, que realmente sirvan. Y precisamente con el apoyo de maestros, de maestras como ustedes, vamos a poder lograr algo en este tipo de capacitaciones y más para nuestras materias. Muy bien, pues vamos con el último reactivo. El último reactivo es, ¿qué tan importante considera usted la profesionalización de los peritos? Iniciamos con la maestra Claudia Yadira. ¿Qué tan importante es la profesionalización, maestra? ¿Usted qué opina? Muy importante. El perito es el auxiliar en la impartición de justicia. Es un pilar para efecto de esclarecer la verdad. Entonces, pues prácticamente es un gran apoyo para el juez, es esa prueba que requiere conocimiento científico, requiere conocimiento jurídico, requiere también un conocimiento ético, y solo esto se consigue con la capacitación. Con la capacitación, experiencia y significa profesionalización. Y tomando en cuenta que el derecho se transforma, que no son las mismas reglas o los mismos criterios, por ejemplo, de hace un año, ahora por ejemplo, cuando entró la pandemia, ¿no? Quizás muchos de nosotros no estábamos involucrados con el uso de las tecnologías, pero con la necesidad de poder continuar trabajando, de poder impartir justicia a través del uso y la implementación de los medios digitales. Entonces eso creó una necesidad de capacitación, que eso también aporta a nuestra profesionalización. La Ley Federal del Trabajo en algún foro estableció que es la legislación laboral más avanzada en incluir el uso de los medios tecnológicos, y tan clara es en la implementación de las tecnologías que la prueba pericial, si las circunstancias lo permiten, puede desahogarse la audiencia de juicio para efecto que el perito rinde el dictamen a través de los medios electrónicos, es decir, a través del sistema de videoconferencias conforme a la plataforma que la autoridad laboral determine. Entonces, esto aquí también implica, digamos, un adicional conocimiento del perito, ya no solo en la ciencia, ya no solo en el conocimiento jurídico, conocimiento ético, sino ahora también en el uso de los medios tecnológicos de información, desde saber cómo conectarme, cómo accesar mi contraseña, ¿no? Mi usuario, el uso del micrófono, la cámara. Entonces, en toda capacitación que aporta para mejorar la calidad de mi servicio y de mi profesión es importante para la impartición de justicia. No importa si seas el juzgador, no importa si seas una parte, sino cada uno en la función o en el rol que le toque jugar en el procedimiento, sea como perito, sea como juzgador, sea como testigo, sea como absolvente. Si aportamos de la mejor manera un servicio de calidad, vamos a poder lograr el objetivo de todo procedimiento, que es la impartición de justicia. Más que obtener una sentencia, los justiciables nos piden justicia. Y definitivamente creo que todos nosotros, ustedes, ¿no? Con su experiencia como peritos y peritas, o en mi caso como juzgadora, cuando se emite una sentencia, cuando se dicta un laudo y se advierte un resultado, una de las partes buscamos justicia. Siempre hay una esperanza, ¿no? que viene puesta en la persona en la impartición de justicia. Vamos a ayudar a resolver la vida de una persona, por eso no puede tomarse a la ligera en cualquier materia, sea laboral, que su patrimonio laboral, sea la materia familiar, que sabemos que también hay cuestiones muy complejas que se viven.
cuestiones penales, pero siempre los justiciables lo único que quieren y depositan la confianza es en la impartición de justicia. Y en la impartición de justicia todos tenemos un rol, y si todos actuamos con nuestro rol de una forma profesional, vamos a poder conseguir ese objetivo, una impartición de justicia expedita, imparcial y de calidad, como las personas y la sociedad, ¿no? lo espera de todos y todas nosotros. Muchas gracias, maestra. Escuchamos a la maestra Grecia. Claro que sí, muchas gracias. Ok, ¿qué tan importante consideramos la profesionalización de los peritos? Sí es importante de que el perito que va a brindar sus servicios profesionales cuente con los estudios necesarios en las materias en las que se va a desempeñar, porque esto va a crear un ambiente de confianza, de credibilidad, ya que no actuaría como lo hemos escuchado muchísimas veces, a su leal saber y entender, sino que cuente con los conocimientos para trabajar de una manera objetiva, pues la falta realmente de conocimientos es muy probable que después esta sea cuestionada o controvertida. Entonces, estos conocimientos se van a ver reflejados al momento de estar explicando el método, la metodología, las técnicas en las cuales se aplicaron. ¿Para qué? Para llegar a una objetividad, a que esto sea objetivo. Pero que además esa explicación del dictamen que se debe hacer es lo que va a dar luz realmente a las autoridades al momento de una impartición de justicia. Entonces, si no está bien explicado ese dictamen, si estamos en una audiencia y no lo explicamos bien, entonces podemos estar vulnerando tal vez un derecho. Estamos vulnerando los derechos. Entonces, tiene que estar bien estructurado, bien explicado, porque esto le va a dar luz precisamente a las autoridades de que esto es así. Si no está bien explicado, si no está bien hecho, pues entonces lógicamente se puede llegar precisamente a vulnerar ese tipo de derechos. Entonces, sí debe de existir la profesionalización, de acreditarlo, precisamente de estar preparadas en las materias en las cuales se va a exponer, se va a dar una explicación, porque no es un juego jugar con los derechos de las personas. Entonces, la profesionalización sí debe de existir desde mi punto de vista. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Grecia. De hecho, esto... Disculpa. Listo. Maestra Mari Carmen, la escuchamos. Ya que es importante que al tener no solo la capacitación y la experiencia, eso nos da al final un mayor resultado, tanto a los operadores jurídicos como a la persona que se encuentra en una situación y es parte de un juicio. La parte de lo que es la profesionalización, yo creo que radica más en lo que es la experticia. A mayor experticia, mayor calidad en el trabajo, mayores resultados favorecedores para todos los operadores de justicia. El perito, al presentar esa profesionalización, emite confianza, emite credibilidad y a su vez hace que sea un juicio más transparente. Yo creo que uno de los grandes retos de nuestro país, de nuestro estado, es que nosotros tengamos leyes pues que se encarguen e impulsen, motiven políticas públicas para la profesionalización de los peritos. Eso hace que poco a poco, si alcanzamos más a través de la cultura social, a través de muchas personas no saben qué es un perito, ciudadanos, ese impulso social, cómo se desenvuelve un perito en un juicio. O sea,
esa cultura social de poder alcanzar a más personas, estudiantes, como bien decían hace rato, si se empieza a preparar a los estudiantes desde un principio, esos planes de estudios, esos proyectos educativos basados también tanto en el área jurídica como en el área pericial, ciencias forenses, criminalística, criminología con criminalística, todo eso basado en la teoría, 80% teórico, o sea, 80% práctico y 20% teórico, da como resultado al final estudiantes que salen ya con ciertos conocimientos y poder trabajar lo que han aprendido, poder dar la oportunidad que presenten dictámenes, porque a veces, pues lo primero que te dicen como requisito para que te estés en la lista de peritos y puedas tener una credencial como perito, es que hayas elaborado varios dictámenes, pero también te piden que para elaborar un dictamen en un juicio tengas experticia, tengas experiencia. Entonces, si no dan esas oportunidades, si no hay convenios entre universidades, entre consultorías, pues llega un momento en que sí tenemos esa ley, ese impulso para que podamos profesionalizarnos, pero no tenemos esas herramientas para poder lograrlo. O sea, todavía nos falta un poco más. Necesitamos trabajar más en ello, sobre todo los que nos encargamos en la docencia, el poder transmitir experiencias y conocimientos a los nuevos estudiantes, a las generaciones futuras, quienes son los que van a marcar todo lo que nosotros estamos sembrando ahorita, lo que nuestras experiencias y lo que va a hacer cambios y reformas en las leyes estatales, nacionales, convenios internacionales. Eso influye mucho en lo que necesitamos profesionalizarnos, compartir nuestras experiencias, escribir más. Hay gente muy preparada, con mucho conocimiento, que no participa en ponencias, en artículos científicos, en revistas. Necesitamos transmitir ese conocimiento desde los semilleros hasta el público en general. Y desde luego, todo eso, ¿dónde lo vamos a poder percibir para una mejor administración de justicia? En que desde los operadores de justicia y las partes van a tener un conocimiento. A veces ni siquiera el cliente sabe en qué consiste esa parte pericial. Usted necesita un peritaje en grafoscopía, documentoscopía, con ciertas características. Y no sabe el cliente o la persona que está en un proceso jurídico en qué consiste. Necesitamos empezar a llegar al público en general sobre estos aspectos científicos, poder compartir esas máximas de experiencia. Y sobre todo, ¿qué nos va a dar como resultado? Mayor transparencia. Puede ser tal vez utópico, idealista, pero todos los que estamos encargados en el área jurídica anhelamos que pues juicios más transparentes, juicios que se vea el resultado del trabajo de todos los operadores jurídicos y sobre todo ese conocimiento, esa educación continua. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Mari Carmen. Maestra Lilia, la escuchamos. Sí. Bueno, ¿qué tan importante considera usted la profesionalización de los peritos? Yo creo que sí es importante, pues todo va evolucionando, todo va cambiando, entonces hay que irnos capacitando, pero también, bueno, los mismos códigos de comercio, el Código Civil, nos van marcando los requisitos que debe tener precisamente el perito, ¿no? Y el experto, ya sea técnicos, prácticos o que tengan el conocimiento, pero que tengan algo con que acreditar precisamente su experticia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es importante la profesionalización y hablando en todos los sentidos. Como comentaban, es cierto que no un título o un diploma nos va a hacer expertos en toda la extensión de la palabra. Va de la mano con la experiencia que tengamos, ¿no? Pues irónicamente en muchos lados te dicen, bueno, debes tener tanto de experiencia, ¿no? ¿Y cómo tengo experiencia si no se me da la oportunidad de practicar? Yo creo que va de la mano
Y bueno, no nada más es en el área pericial, en todas las carreras, licenciaturas, ingenierías, cuando sales, pues sí tienes un conocimiento, a lo mejor en su mayor parte teórico, que lo vas complementando después en el campo laboral con la práctica. De esta manera ir generando pues expertos que tengan el conocimiento, sí, desde las bases teóricas de una universidad, que como bien dices, no hay propiamente una carrera, una licenciatura en perito, no la hay. Sí es una complementación, como bien dices, trabajamos en el área jurídica, codo a codo con abogados, y es importante tener los conocimientos jurídicos, pero también es importante que, por ejemplo, un abogado que es perito se meta a la cuestión de artes gráficas y está en esta materia de documentoscopía y grafoscopía, porque debe tener también el conocimiento. Entonces, pues es un compromiso de todos, ¿no? De responsabilizar en qué estamos metidos y de pues realmente esta labor es una gran responsabilidad. Es una función muy importante que se tiene dentro de la sociedad, tanto abogados como peritos, como jueces y todos los que intervienen precisamente en esta cuestión de la justicia, porque de ahí viene pues el orden de una sociedad y un vivir en armonía, ¿no? Entonces, sí es importante la profesionalización, pero sí va de la mano con la experiencia laboral que vamos adquiriendo, con las ganas de seguir aprendiendo día a día, pero también con un título. Creo que es importante, porque si no, simplemente vas a contratar a alguien para un juicio, pues sí, un abogado, ¿no? Pero debe tener una cédula profesional. Un médico, pues no voy a ir a operarme con uno que no carece de una cédula profesional. Entonces, sí es importante tener un documento con que acreditar también por qué estamos solicitando que se nos acepte como peritos, y no puede ser que nada más con una copia de un diploma de 3 días querer ya intervenir dentro de un juicio, ¿no? Entonces, sí es muy importante para mí. Muchas gracias, Lilia. Y sí es cierto, lo que dice la compañera Mirna es muy cierto, porque pues ya con nuestro diploma de perito ya, y aparte queremos cobrar muchísimo, muy caro por hacer nuestra primera pericial. En realidad es bien importante que nosotros, fíjense, yo como creo que lo platiqué con Grecia en alguna ocasión, tú vas a una academia de inglés y pagas porque te enseñen a aprender inglés, ¿no? Y acabas todos los módulos de inglés y no sabes hablar inglés. Pasa lo mismo, ¿no? Al final, el conocimiento, y es lo que decimos, los peritos oficiales, uno de los requisitos que nos piden son 5 años de experiencia, ¿sí? Pero esos 5 años corren a partir de la expedición de tu documento con el que acredites el conocimiento en esas materias. O sea, puede ser que yo tomé un diplomado hace 10 años, jamás he hecho un solo dictamen, entrego mi documentación y me quedo. Nada garantiza que ese perito sea realmente un experto. Así que hay que poner mucha atención en ese tipo de situaciones. Muy bien, maestra Guadalupe, le escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que no solo es importante, es trascendental una adecuada profesionalización del perito. Hablábamos durante toda nuestra plática de que es importante que el abogado conozca los aspectos relevantes del perito, y que los jueces también deben de tener esa capacitación respecto a las áreas periciales. Pero imagínense lo importante que debe de ser que un perito pues esté de verdad capacitado y que cuente de verdad con la experiencia. Somos expertos en un área determinada, y de igual forma estos dictámenes periciales, estas opiniones técnicas que nosotros brindamos son parte fundamental en los juicios de diferentes materias.
Ya lo decía la maestra Claudia, estamos ante un juicio laboral donde se ventilan situaciones importantes de trabajadores, donde se va a resolver si realmente merecen una justa retribución por parte de su trabajo, donde muchas veces sus derechos son lesionados y conocemos comúnmente que en muchas empresas lamentablemente se hace firmar renuncias o documentos en blanco, y qué importancia tenemos que nuestra opinión, nuestro dictamen pueda ser relevante en un caso como este. Ahora, en un caso, por ejemplo, de pensión alimenticia, donde un deudor alimentario pueda falsificar firmas de recibos, también imagínense lo importante que es para la persona que necesita esos alimentos. Entonces, nuestro trabajo se debe de tomar realmente con seriedad, con profesionalismo, y esto pues obviamente va enfocado a que nos estemos capacitando constantemente. Bien lo decían las compañeras, la pandemia o los cambios que se han tenido como sociedad nos han permitido poder accesar incluso a capacitaciones como esta, donde escuchamos a grandes peritos, a grandes personajes, abogados, jueces, que nos pueden transmitir a través de medios electrónicos. Es más, ya ni siquiera nos tenemos que trasladar a un lugar físico para capacitarnos. Todo depende también de nosotros. La Barra Nacional de Peritos en Documentoscopía, de la que orgullosamente somos parte, está haciendo esa labor tan ardua de brindar a los que pertenecemos a esta barra y además a todos, pues, puntos importantes de capacitación. Sabemos que nos está dando herramientas para continuar con una adecuada labor en juzgados, las herramientas ya se están dando. Lo importante también es reconocer que sí necesitamos de verdad tomarnos en serio y estarnos capacitando, profesionalizándonos constantemente y acompañar la teoría con la práctica. Entonces, pues esa es mi humilde opinión y pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues muy bien. A forma de conclusión, un minuto, por favor. Maestra Claudia Yadira Martín, a modo de conclusión, la escuchamos, por favor. Pues este conversatorio me deja un gran sabor de boca porque veo en ustedes, en la Barra Nacional de Peritos, quienes son o van a fungir como los auxiliares en la impartición de justicia, ese deseo de profesionalización, de capacitación, de hacer bien su trabajo. No solo se conforman con el conocimiento científico, técnico que tenían, sino que buscan ampliar sus conocimientos jurídicos para efecto de realizar un servicio de calidad en beneficio de la sociedad. Pues como todas mis compañeras de este panel han mostrado, ¿no?, su gran interés y su gran compromiso social para dignificar la figura, ¿no?, del perito como el medio de prueba, la conexión que debe de haber entre la parte que la ofrece y también del juez hacia el perito que ha designado, cumpliendo así con pues con el decálogo, ¿no?, de Eduardo Cota Couture, de estudia, pues el derecho, ¿no?, se ejerce pensando, se tiene que estudiar, se tiene que pensar, porque eso es lo que cada uno de nosotros aporta, su conocimiento en la resolución del problema de la vida de una persona. Entonces, hoy creo que nos llevamos de tarea que tanto los juzgadores como los peritos, ambos, tenemos que involucrarnos en los conocimientos científicos, en el caso de mí como juzgadora, en el caso de los peritos, ¿no?, con los conocimientos jurídicos. Todo ello en beneficio de la impartición de justicia. Y pues felicitarles a todas y a todos ustedes en este Día del Abogado, en el que a través de este foro muestran, ¿no?, ese compromiso social de una capacitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Maestra Mari Carmen, a forma de conclusión, por favor. Sí, pues antes que nada, que es honroso ser parte de este foro. Personas, tanto como la juez, como cada una de las compañeras, usted, que he aprendido bastante de sus opiniones, y yo creo que, pues como decía su señoría, esa oportunidad de capacitarnos, esa actitud que tenemos de profesionalizarnos,
de ser cada día mejor en compromiso de una sociedad, saber que el perito necesita tener conocimientos jurídicos y a su vez el juez tener conocimientos periciales. Como usted decía, un binomio perfecto para la propia impartición de justicia con calidad. Es importante que sigamos nosotros teniendo esas ganas de crecer. La verdad, muy contenta de ser parte de la Barra Nacional de Peritos, grandes compañeras, grandes mujeres emprendedoras, o sea, empoderadas. Me siento muy contenta y muchas gracias, maestra, por la oportunidad. Muchas gracias, maestra, y bienvenida a la Barra Nacional de Peritos en Documentoscopía. Maestra Guadalupe Guzmán, a modo de conclusión, por favor. Muchas gracias. Bueno, creo que a lo largo de la plática nos quedamos con tres elementos importantes, ¿no? La importancia de la prueba pericial en cualquier proceso judicial. Esto quiere decir que muchas veces esta prueba va a definir algún juicio o alguna situación en particular donde se juegan o se están litigando derechos de las partes. Entonces, partiendo de esa importancia, pasamos al segundo punto, que es las personas que intervienen en este proceso de la prueba pericial, que obviamente son los abogados, los peritos y los jueces. Y bueno, me quedo con esta parte de que debemos capacitarnos, debemos conocer sobre esta materia, debemos de interesarnos por mejorarla, por perfeccionar nuestra técnica y sobre todo por aprovechar las herramientas que se nos brindan para una adecuada profesionalización. Quiero, por último, pues agradecer a la maestra Carolina por la invitación, a todas mis compañeras disertantes. Fue de verdad un orgullo, un placer escucharlas, un deleite. Creo que todas son mujeres que admiro y respeto mucho. Y finalmente, pues a todos los compañeros, desearles un feliz Día del Abogado. Creo que qué mejor forma de celebrar que estando aquí aprendiendo, escuchando de personas, compartiendo conocimientos. Y bueno, esa es parte de la función del abogado, ¿no? Siempre estar aprendiendo, trabajando, compartiendo. Y bueno, pues muchísimas gracias, maestra, agradecida con la barra y es un honor pertenecer a ella. Muchas gracias, maestra Guadalupe. Maestra Mirna Lilia, la escuchamos. Escuchamos su conclusión. Sí, gracias. Pues me llevo un gran sabor de boca, la verdad, muy orgullosa de participar y honrada de participar con mis compañeras. Una felicitación para todas, una felicitación nuevamente pues para todos los abogados que hacen una gran labor en la sociedad, mi reconocimiento para ellos y para ellas. Y a la barra por promover este tipo de eventos, precisamente como bien mencionas, es el hecho de aprender y no de una constancia, lo que nos va a enriquecer verdaderamente como profesionales. Y bueno, nada más agradecer y pues adelante con la barra, un gran proyecto, felicidades. Muchas gracias, Lilia. Maestra Grecia, concluyendo, por favor. Claro que sí, pues me quedo con la importancia de la capacitación. Ahora sí que aprendamos bien, realmente apliquemos bien, expliquemos bien y realmente ayudemos a los juzgadores a la impartición de la justicia, de la verdadera justicia. Abramos las puertas de que esa explicación ellos se puedan dar cuenta también de los abusos que pueden existir y que esos abusos sean castigados, tengan una consecuencia. Entonces, realmente me quedo con eso, que la capacitación es fundamental, la acreditación es fundamental, la manera en cómo se explica y cómo aplicamos esos conocimientos es fundamental. Ahora sí que le agradezco a la barra esta oportunidad. Para mí es maravilloso realmente que esta tecnología nos acerca a muchísimas personas, a que nos conozcamos de diferentes partes del país e incluso de otros países, porque aquí pues ahora sí que ya es internacional. Ahora tenemos compañeros, socios de Perú, de diferentes partes, que de verdad que es una maravilla. Entonces, esta capacitación que hace la barra de manera internacional, hay que aprovecharlas. Hay que dignificar también nuestra profesión y realmente le mando un saludo a todas y muchísimas felicidades nuevamente por el Día del Abogado. Espero que también nos tomemos un tiempo para celebrar esta maravillosa profesión también. Un saludo a todos y muchísimas gracias.
Pues muy bien a todas, maestras, muchísimas gracias a nombre de la Barra Nacional de Peritos en Documentoscopía. En realidad, estamos abriendo estos foros al público en general. Nos interesa la capacitación. Recuerden que estamos constantemente en la Casa de la Cultura Jurídica. La próxima será, ¿cuándo es, Grecia? 30 de agosto. El 30 de agosto va a ser nuestra próxima intervención en la Casa de la Cultura Jurídica. Esperamos avisarles anticipadamente. Pues no me queda otra cosa más que agradecer. Yo quería que estuviera Patti presente, pero desgraciadamente se enfermó. A nombre de Patti, a nombre de la Barra Nacional de Peritos en Documentoscopía, muchas gracias a todos y a todas y a todes por su presencia. Gracias por su apoyo y esperamos próximamente volverlas a tener en este tipo de foros. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy agradecido por tu excelente ponencia. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.